A continuación vamos a ver sutura puntos continuos o sutura ininterrumpida. Esta, a diferencia de los puntos que ya vimos, los puntos separados, vamos a ver ahora puntos continuos. Vamos a empezar en un borde de la herida, vamos a hacer el nudo y no vamos a cortar el hilo, sino que vamos a ir avanzando, avanzando, avanzando hasta terminar el nudo en el otro borde de la herida al final cuando terminamos. Y ahí cortamos el hilo como lo vimos en la descripción de los fundamentos teóricos. Puntos continuos o sutura continua con puntos ininterrumpidos. Entonces vamos a hacer en uno de los bordes, vamos a hacer un punto, vamos a tomar las mismas distancias, 1 centímetro aproximadamente. Recuerden hacer siempre el movimiento de supinación de la mano para que pase la aguja de una forma más fácil por el tejido. Volvemos a retomar nuestra aguja, avanzamos un poco el hilo de forma que quede el hilo corto acá. Vamos a hacer el otro borde, 1 centímetro de profundidad, saliendo a 1 centímetro de distancia. Ahí lo tenemos. Recuerden hacer siempre el movimiento de supinación, esto que estoy haciendo ahora. Y ahí tenemos los dos bordes. Bien. Vamos ahora de esta forma. Solté la pinza en el campo, suelto el hilo de mi lado izquierdo y vamos con los nudos como ya vimos. Mano izquierda en el hilo largo, pinza sobre la herida, 2 vueltas hacia adelante por encima de la pinza, tomamos el hilo corto, pasa enfrente y ahí tenemos primer nudo. Después pinza sobre la herida, una vuelta hacia atrás por encima de la pinza, agarramos el hilo corto y de esta forma tenemos el segundo nudo. Vamos ahora con el tercer nudo, pinza sobre la herida para recordar, una vuelta hacia adelante sobre la pinza, tomamos el hilo corto y pasa siempre al frente el hilo corto, ¿okay? Y al frente, otro frente, el hilo largo. Ahí tenemos el tercer nudo. Entonces acá no vamos a cortar el hilo, vamos a hacer la sutura continua, vamos a ir haciendo puntos y puntos sin cortar el hilo. Solamente vamos a cortar un poquito del hilo corto. El hilo largo no lo cortamos, ¿ok? Simplemente vamos a avanzar con los puntos continuos, con la sutura continua. Montamos nuestra agujita en la pinza y vamos a ir avanzando. Lo que debemos considerar siempre son los fundamentos teóricos. Tomamos 1 centímetro de borde a entrada de la aguja, vamos a tomar el siguiente punto a 1 centímetro. Traccionamos el borde, 1 centímetro del borde, 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro de un punto a otro y seguimos avanzando. Los fundamentos son los mismos, ok, haciendo el movimiento de supinación de la mano, la profundidad y la distancia, como ya lo vimos. Tomamos el otro borde, aquí tomamos 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro de distancia y hacemos el movimiento de supinación siempre para pasar la aguja. Avanzamos todo el hilo y ya vamos a ir viendo cómo va tomando forma nuestra sutura. Hicimos el segundo punto, vamos con el tercero, que es donde se va a ver la forma oblicua del hilo que queda afuera de la herida, con su forma oblicua, ¿okay? Entonces tomamos el borde, acá tenemos el último punto, el que sigue es más o menos a 1 centímetro, más o menos acá. Traccionamos la herida, 1 centímetro, 1 centímetro de profundidad, supinación. Vamos a pasarle a este ladito para que no se nos cruce. Ahí tomamos la aguja y avanzamos. Vamos a tomar el siguiente punto, el siguiente borde, perdón. Igualmente a 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro de distancia.
Ahí está más o menos, ahí lo tenemos. Les recuerdo que no tiene que quedar perfecta, pero sí tenemos que seguir siempre los fundamentos teóricos con la distancia para conservar lo más que podamos, sí, la simetría de la herida, ¿ok? Ahí tenemos que ya, este es el primer punto que tomó la forma oblicua y la forma que deben tomar todos los puntos que siguen, porque es una sutura continua, por eso queda oblicua. Entonces el siguiente punto, el último punto acá está, el otro lo hacemos a 1 centímetro, ahí lo marcamos un poquito, hacemos el movimiento de las manos, recuerden, ahí lo tenemos, soltamos la aguja, la retomamos, seguimos el movimiento de la aguja para no dañar el tejido, avanzamos un poco, tomamos de nuevo nuestra aguja, siempre que suene el engranaje de la pinza, una vez que nos vayamos familiarizando, y vamos con el siguiente borde, tracción con la pinza de disección, 1 centímetro de distancia, salimos a 1 centímetro de profundidad, más o menos, ¿sabes? Soltamos la aguja, retomamos la aguja, movimiento de supinación y avanzamos. Ahí vamos viendo la forma que va tomando, ¿sí lo tienen? Como forma oblicua, y todos tienen que quedar así hasta el final. Y siempre lo más parecido posible, siempre y cuando tomemos los fundamentos teóricos, que es la misma distancia de un punto a otro y la misma distancia en los bordes de la herida. Entonces acá tenemos el último punto, el siguiente punto más o menos a 1 centímetro, siempre a 1 centímetro. Y así vamos a llegar al final de la herida. Ahí lo tenemos. Recuerden siempre es muy importante hacer el movimiento de supinación para no lesionar el tejido o no dañar la aguja o no romper el hilo, ¿ok? Traccionamos el borde, 1 centímetro de distancia, 1 centímetro de profundidad. Ahí tenemos otro. Avanzamos el hilo para que lo miren. Ahí tenemos el tercero, como nos va quedando, ¿sí? Como se vio en la explicación, como se ven las imágenes. A ver si lo estamos haciendo. Vamos con otro punto, creo que nos quedan 2, 3 puntitos más hasta el otro borde. Acá tenemos el último punto, entonces 1 centímetro el siguiente punto. Más o menos acá. 1 centímetro del borde, 1 centímetro de profundidad. Recuerden siempre eso. Si voy a tomar 0,5, siempre tomo 0,5 del borde, 0,5 de profundidad y 0,5 el siguiente punto. Vamos avanzando para que no se nos enrede. Traccionamos bien el borde. 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro de distancia. Para conservar la simetría lo más que se pueda. ¿Vieron cómo están quedando? Todos oblicuos, ¿ok? Estamos avanzando. Nos está quedando como se mostró, se muestra en la descripción. El último punto está acá, a 1 centímetro el que sigue, y creo que con este vamos a terminar. 1 centímetro, hacer buena tracción con la mano izquierda o no dominante, con la pinza de disección. Ahí tenemos la aguja de nuevo. Nos falta el borde de mi lado para ir terminando. Montamos nuestra agujita, tomarse su tiempo, cerrar con el engranaje, tomamos el borde, traccionamos bien y a 1 centímetro de distancia con 1 centímetro de profundidad debemos salir, ¿ok? Ahí lo tenemos. Bien. Ahí avanzamos y fíjense que todos quedaron como está descrito, oblicuo, ¿sí? El hilo de arriba quedó oblicuo porque es una sutura que es continua y va avanzando, por eso nos da esta forma. ¿Cómo se termina o cómo se anuda en esta sutura continua? Bueno, lo que se describe es que el último punto se afloja un poco, más o menos 5 centímetros aproximadamente, se afloja, de modo que haga la función
de modo que este haga la función del hilo corto, como lo hicimos acá en los puntos separados, ¿se acuerdan? Entonces este sería el hilo corto, que lo aflojamos. Les repito, se aflojó el último punto, acá lo ven, va a ser la función de hilo corto y este el hilo largo. Lo que hacemos es que colocamos la pinza encima de la herida, damos 2 vueltas hacia adelante con el hilo largo por encima de la pinza y agarramos lo que es ahora nuestro hilo corto. ¿Lo pueden ver? Ahí lo tenemos. Y vamos, este hilo hacia adelante y el hilo corto hacia mí. Y ahí tenemos cómo queda el nudo. Apretamos. Luego una vuelta hacia adelante, ¿se acuerdan? Una. Tomamos lo que es nuestro hilo corto ahora y va a pasar enfrente. Acá tenemos 2 nudos. Y el tercer nudo con una vuelta hacia adelante, tomando nuestro hilo corto que pasa al otro lado. Y ahí tenemos los 3 nudos. Acá sí cortamos todos los hilitos en el final, más o menos 1 centímetro. Y ahí tenemos nuestra sutura continua con la forma y cumpliendo todos los fundamentos teóricos.